Bienvenidos a este nuevo episodio de Indagación INSE La Caja Negra. En el episodio anterior tratamos de ir a ver quién es el dueño del mundo. No es un personaje de cuento, sino una frecuencia de control. Pero hoy vamos a ver algo un poco más profundo, cómo lograr esa frecuencia para manifestarse en nuestra realidad física. Porque muchos de ustedes sienten que hay personas en su entorno que parecen vacías y que drenan su energía de forma sistemática. Hoy vamos a indagar en el cuerpo, en el concepto de los portales orgánicos. Es verdad que existen humanos sin almas llamados NPCs que funcionan como simples repetidores de la red de control, o cómo operan estos llamados agentes del sistema, quizá en tu familia, quizá en tu trabajo o quizá hasta en tu propia cama. Hoy, en esta segunda parte de nuestra serie Arquitectos del Caos, vamos a arrastrar la biología de estos portales y lo más importante, cómo blindar nuestra propia energía para no ser el próximo hardware de una entidad inorgánica. Prepárate para ver la indagación de hoy y que la puedas llevar y volverla personal para aplicar en tu vida. Hola chicos, buenas noches. Buenas noches. Vamos hoy a hacer esta indagación y vamos a respirar profundo y vamos a respirar 4-4-6 y vamos a observar cuáles son las naturalezas o la naturaleza, o sea, hay varias naturalezas del portal orgánico o un NPC. Vamos primero a observar a un humano, pues normalito, con su chispa original, y vamos a observar un portal orgánico. Y vamos a conectar 5, 4, 3, 2, 1. Margarita, ¿puedes ver alguna diferencia entre un humano con su chispa original y uno que se considera un portal orgánico? ¿Ves su cuerpo sutil, algo diferente o es igual o cómo los percibes tú? Se ve y se siente diferente. Ujú, El humano que tiene su alma, su chispa, se le siente, se le percibe, se le puede observar un campo energético que tiene mucho movimiento, hay mucha energía, que fluye dentro de él. Se siente un peso, se siente una estructura. Y hay mucho movimiento, hay muchas aguas que fluctúan dentro de su campo energético. ujú, Y cuando vemos a un portal, este portal se siente, la energía se siente diferente, se siente una energía que desde mi percepción va mucho más rápido
Es otro tipo de sensación porque hay entre un silencio vacío, no pareciera que hubiera un peso energético, es una energía que va hacia una dirección. Ujú, En cambio, las personas que tienen chispa ujú. tienen diferente movimiento de energía, pueden manejarse en diferentes formas y en diferentes direcciones. Aquí la energía aparece dentro de él como una especie de laberinto, pero lo que habita dentro de ella es un silencio y un vacío, pero no es un silencio introspectivo, sino es un silencio de un vacío, de algo que no ocupa nada, algo que se mueve pero que tiene una forma diferente de percibir y de sentir la realidad. A ver, el portal orgánico nace sin alma, la pierde en el camino o tiene algo, un alma, una chispa ahí, pero no aceptada ni desarrollada. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué pasa ahí? Yo veo que nacen, pero tienen una forma diferente de conectar con su energía, porque para una persona que nace y tiene su alma y vive todo su proceso, para un portal orgánico veo que es una forma de conciencia diferente, es más liviana, es más sutil y entra por los pies y permanece en diferentes formas y en diferentes estadios energéticos. Pero ella es una energía, una conciencia que puede recorrer el cuerpo y que está habitando el cuerpo físico, pero no desde la parte interna, sino vive desde la parte externa, sobre todo en la parte inferior del cuerpo. Ok, ¿cuál es la función entonces biológica de un portal orgánico dentro de la sociedad? Yo veo que es ser interferente, él tiene la capacidad energética mm, de poder conectar con los cuerpos, con las personas, con su energía, con su alma. Y hay momentos en que él tiene esa capacidad energética de poder traspasar el cuerpo, tanto físico y energético, y tomar información de una persona. Va adhiriendo esa información, pero no la va tomando como propia. Es simple información que queda adherida a su cuerpo y después se va proyectando en una forma de imitación. O sea, son imitadores de personas. Sí, Ok, entonces, a ver, ¿son una creación de esta parte del dueño del mundo o son una falla evolutiva? son otra forma de creación. Ahí está la forma en que se crea el humano, en que el alma encarna en un cuerpo físico, tiene una dimensión y estos portales tienen otra dirección. Ujú, Mm, no vienen de un mismo origen álmico, vienen ujú. desde un origen diferente, pero pareciera en un momento que vienen de direcciones opuestas y que en ciertos momentos de la vida una persona, un ser humano puede cruzarse con un portal orgánico, ¿Cómo pero se vienen de ve? diferentes fuentes. Ok. ¿Cómo se ve el ADN de un portal orgánico comparado con un humano, pues vamos a decir, soberano? Bueno, sí, soberano. Estos portales orgánicos tienen bueno, yo veo que no es esa estructura que vemos típica del ADN, que es la que posee el humano, porque la del humano posee, su ADN posee muchas dimensiones y hay muchas formas energéticas que se acoplan al cuerpo, a su Ujú, estado, a su experiencia. Yo veo que estas personas parecieran como si no tuvieran experiencia, entonces ujú. no es un ADN con Multidimensional. la capacidad de, sí, además dimensional, de la capacidad de poder almacenar información. Por eso es que ellos pasan por los cuerpos, imitan los movimientos, los actos y los pensamientos
y es un ADN que yo lo veo solamente con un filamento, con una parte nomás, como si el ADN lo partieran en dos y solamente habitan en ellos una parte y otra parte que no se ve. ¿Tienen cuerpo emocional o solo imitan las emociones que van copiando de los demás? Yo no le veo un cuerpo emocional, yo los veo a ellos que con un cuerpo energético, como te decía, con una capacidad, pueden expandirse, pueden limitarse, o sea, tener esa capacidad de expansión y de retención, pero la anatomía es totalmente diferente. Pareciera como si ellos poseyeran o tuvieran solamente un cuerpo energético, una sola capa. Entonces, ¿pueden sentir empatía real o solamente es una simulación neuronal, como un Es espejo una, neuronal? sí, es como una especie de simulación ahora que tienen una gran capacidad de hacer lectura energética Ujú. y tienen otra capacidad y es poder entrar a través de la visión. Pueden mirar a alguien fijamente y pueden como entrar al cuerpo de esa persona y pueden habitarlo y pueden salir. Tienen esa capacidad. Mm. ¿Qué porcentaje de la población actual encaja con la descripción de un portal orgánico? Bueno, yo siento que es un porcentaje alto. La cifra que me llega es un 40%, Ok, o si no, un mucho. poco más, es Ujú, alto. claro, es alto. ¿Están conectados a una mente colmena o actúan de forma aislada? Yo veo que salen de una gran mente, pero tienen la forma individual, de una emanación de energía que pareciera una energía opuesta a la fuente en la que salen las almas que encarnan posteriormente en seres humanos. A Es ver, diferente. entonces, ¿cómo es el proceso de ellos para entender la información de un sistema hacia el portal orgánico? Por ejemplo, un portal orgánico, ¿cómo va descargando información para adaptarse a esta nueva realidad? Porque tienen esa capacidad de poder habitar como en diferentes líneas de tiempo y esa habilidad que tienen por ese vacío que hay dentro de ellos, les facilita el movimiento energético, les facilita por lo que no hay una interferencia entre la mente y la emoción y esta anatomía energética, aparentemente se sienten cuerpos muchísimo más sutiles, tienen una capacidad de percepción em, mayor a la del ser humano, porque en el ser humano, como habita la emoción y el pensamiento, muchas veces esa energía puede ser un limitante o una coraza. Por eso es que ellos tienen hay como un movimiento en el campo energético de ellos que siempre está activo y no se crean este tipo de nudos energéticos ni se crean memorias, que es lo que va creando la densidad en un ser humano. Claro, pero como son imitadores, entonces tienen más conexión con la densidad más fácil. Pueden conectar con la densidad, pero tienen esa capacidad también de conectar con lo sutil. Es algo que para ellos, yo lo veo como un movimiento natural, no es algo que en ellos sea forzado, no, Porque simplemente se da. porque el sistema de control necesita a estos cuerpos físicos de portales orgánicos para actuar en la sociedad. Mm, necesitan habitar em, un cuerpo que tiene ciertas características, puede llegar a tener cierto tipo de desequilibrio. Yo veo que tienen que tener un entorno donde hay cierta confusión, donde hay como cierta desarmonía en tanto la parte familiar como, como la parte como del entorno, porque es como el primer contacto que ellos tienen para adaptarse a una vida física. Es como un entrenamiento que ellos tienen, por decirlo de alguna manera. ¿Ellos saben o sienten que son portales o creen que son humanos comunes?
No, yo siento que ellos tienen esa conciencia de ser portales. ¿Ellos saben que son portales entonces? Sí, yo siento que sí, que ellos saben que son portales por la forma en que ellos, es una forma de sentir diferente a la de una persona que tiene alma. Hay una sensación muy particular que puede ser vacía, pero al mismo tiempo se siente liviana, o sea que ellos tienen esa percepción. ¿Tienen la capacidad de elección espiritual o son un diseño cerrado? Yo siento que ellos la parte espiritual no es algo que sea como el fin y el propósito, porque Ujú. ellos no tienen esa, como esa condición o esa necesidad de iluminarse, de evolucionar, no, para ellos no, ellos, la energía de ellos se siente neutra. No hay un Em, propósito que ellos tengan como los puede tener un ser humano. ¿Qué sucede con su energía cuando mueren? Cuando ellos, como ellos no habitan totalmente el cuerpo, no están dentro de la anatomía, biología, Ujú. eh, ellos, es como si ellos salen en una forma energética, como en un movimiento ondulatorio, y ellos vuelven de nuevo, los veo que ellos vuelven y se reúnen con sus partes, porque ellos también tienen partes en dimensiones, vuelven y vuelven otra vez a la fuente, pero son, digamos, procesos que no están conectados con el tiempo físico, sino con el no tiempo. Es algo que se parece un poco al proceso humano o del alma puntualmente, ¿Ellos tienen pero en diferente sueños? forma. ¿Ellos tienen No, sueños? No. Ok. no, yo no veo que ellos tengan sueños. ¿Cómo actúa su sistema endocrino con la red de control del sistema? Bueno, yo veo que ellos tienen un sistema y un funcionamiento tanto endocrino y como biológico en su cuerpo muy diferente. Pareciera como si la parte energética de ellos fuera mucho más reducida en tamaño y en función. La parte endocrina funciona como una especie de antena que está en constante movimiento, pero esa parte hormonal que tiene el humano, donde tiene la emocionalidad, donde el estrés lo lleva a ciertos picos, donde la depresión lo lleva a ciertas sensaciones, en ellos yo no veo que haya eso. Yo veo que en ellos no hay estos picos y estas alteraciones. Es como si ellos se mantuvieran todo el tiempo en un estado plano. Plano. Nico, ¿me escuchas? ¿Sí? ¿Cómo ves o cómo es su relación con la luz? ¿Tienen una luz real o tienen una luz falsa que toman de, de las personas que son espejo para ellos? Fíjate, Ira, que yo observo la Ujú. convivencia de la luz con los cuerpos. Es que Ajá. digamos que como a modo de conectividad, Ujú. un portal orgánico sí puede utilizar la luz como si fuera propia. Sin embargo, esta siempre va a encontrar la manera de retirarse porque no tiene una potencia para Ajá. sostenerla, Ok. pero tiene una potencia para convivir con ella e incluso reproducirla cuando la tiene en su máxima potencia. O sea, son capaces, por ejemplo, de realizar situaciones energéticas hasta Ujú. cierto punto cuando, por ejemplo, hay una energía que está consciente manifestada en un portal orgánico, como cuando hay cambios de mentes, por ejemplo. A ver, aquí. ¿Cuál es la relación con la frecuencia de Lucifer, que es la frecuencia que vimos, esta parte como del
del intelecto sin alma, ¿tienen alguna relación directa o indirecta o cómo lo ves tú? No, yo no observo una relación directa. Yo observo, Ira, que tampoco es selección natural, em, pero hay una gran cantidad de humanos que no conectan o que habitan sin una luz en permanencia Ujú. y no tiene que ver con una creencia como Lucifer o Satanás. ¿Cómo se ve el campo áurico de los portales orgánicos? ¿Es poroso, es gris, es inexistente? ¿Cómo es? ¿Cómo lo ves? Mm, si podría, una de las palabras pudiera ser poroso. Ujú, Observo que es bastante como fluviable, o sea, la energía nunca se detiene, se mueve bastante una vez que está en contacto. ujú, Y el campo energético, mm, sin una potencia energética activa, emana hasta cierta manera un espacio, pero sí requiere como de una energía que la llene para que esta sensación de existir o de existencia en el entorno se pueda sentir con más vehemencia. Hay personas, por ejemplo, portales orgánicos que no están manejando en ese momento alguna potencia energética y se perciben como zombies o como personas muy depresivas mm, o personas que tienen luego que parece que están caminando sin pensar. mm. Entonces, ¿tienen una intuición o solo procesan datos de lo que van observando o de lo que van conectando? Yo me iría, o sea, yo percibo más que procesan tanto como que influyen. O sea, un portal orgánico no tendría un sistema intuitivo, Ok. pero un portal orgánico podría ser más perceptivo a Ujú, información no física que un humano, por esta conexión o por esta relación que hay con la parte no energética y energética. El humano podría tardarse más en percibir, pero el portal orgánico no puede intuir. ok. Entonces, ¿qué papel juegan, por ejemplo, estos portales orgánicos en la política o en las grandes corporaciones o en todas estas situaciones que van y se mandan, por ejemplo, como soldados o como quienes van a provocar ciertas situaciones en diferentes países? ¿Cómo los ves? Yo observo, Ira, que ahí es muy similar a como se observa un personaje en la película de Matrix. Es como si estos portales orgánicos se activan Ujú, o procesan entidades o existencias que brincan entre ellos para en algún momento sujetar algún tipo de existencia prominente en el cuerpo, pero automáticamente después dejándola ir. O sea, es, es, es esta percepción de los cambios de cuerpos y las transferencias de mentes y todo esto. entonces, un portal orgánico puede decirse que se atraen entre ellos para formar estructuras de poder, ¿es lo que me estás queriendo decir? No, no necesariamente, no es que Ah, se atraigan, pero se pueden utilizar, sí, o sea, todos. Y por lo general se requieren estos portales en puntos de acceso importantes, o sea, muchos de estos guardaespaldas, muchos ujú, de estos políticos que laterales, subcomandantes, sí. o con todas las personas que cargan maletines, todos son portales, o la mayoría son portales orgánicos que son activables en cualquier momento. Em, entonces, un portal orgánico es un recipiente para que también puedan transitar por él energías del bajo astral, poderse mover con facilidad en nuestro mundo. No, yo lo que observo es que las entidades del bajo astral no están interesadas en los portales orgánicos como tal, porque Ujú, son más parasitarias, se ven atraídas por la emanación emocional que tiene un ser humano. ujú, Más bien, mira, estas
puertas o ventanas o puentes o guaridas mentales que pueden ser utilizables en los portales orgánicos, ya estaríamos hablando de frecuencias o entidades más organizadas en estructura. Ok. ¿Cómo cambia, por ejemplo, la mirada cuando una entidad externa toca o toma el mando de esos cuerpos? Porque son entonces lugares donde se pueden habitar más fácil cuando están en esta parte de, por ejemplo, que cumplen ciertas funciones políticas o ese tipo de cosas. ¿Hay algún cambio en su mirada, en su actitud? La realidad es que cuando una entidad usurpa un cuerpo, ya está preparada para hacerlo. De alguna forma en la conciencia entra con la dinámica de no llamar la atención. Ujú. Pero aún así sí hay características, Ira. Una principal es como una cierta incomodidad en el rostro que tiene que ver con como si el rostro no les quedara por un instante. Ujú. Pareciera como que si el alma tarda en adaptarse y los ojos, estas percepciones que a veces tenemos de que ojos de reptil y eso, no, tiene que ver más bien con que se crean distintas iris para cuando se revela la entidad, no sé cómo expresarlo, es como si el mismo ojo cambiara para mostrar el ojo de aquel que utiliza el cuerpo. Ok, a ver, estos portales orgánicos pueden vivir una relación de pareja, pueden crear o procrear humanos con alma, o resulta otra cosa de un humano con alma con un portal orgánico. ¿Qué resulta de esa unión? Yo observo, Ira, que los portales orgánicos Ujú, femeninos no tienen la capacidad de gestación. ujú, Son entidades físicas que por lo general, por ejemplo, incluso se les retira el útero muy pronto, mm, pero no es una regla. ujú, Hay muchas que simplemente están como disfuncionales en esas estructuras y no procrean. Pero, ujú, por ejemplo, observo que los cuerpos orgánicos masculinos ujú, sí tienen una potencia de procreación cuando son tomados por una reacción energética, más en ujú. el sentido de transmisión, no de contención como lo que es un útero. Ok, Y el resultado se toma, obviamente, cuando cualquiera de las dos es humano con alma, el producto siempre trae alma. ajá, Sin embargo, pueden hacerse distintas variaciones de la psique mental ujú, o traer reacciones o malformaciones en la característica física, ok. pero sí entran con alma. Mientras uno de los dos agentes tenga alma, El alma se el alma se manifiesta. manifiesta así. Ok. Eh, Margarita, ¿cuál es el objetivo principal de un portal orgánico cuando busca una relación cercana con un humano normal, con chispa, con alma? Bueno, yo veo que hay diferentes, digamos, como diferentes procesos en ellos, pero veo que puntualmente cuando se acercan a un humano y empiezan a imitar las conductas y sus emociones, les da a ellos mayor capacidad en la toma de decisiones porque en ellos hay una neutralidad y poseen cierta, al no tener esas emociones propias de ellos, son más fríos para tomar decisiones, son más fríos para actuar en ciertas situaciones. eh, en realidad, digamos, conexión, porque al humano muchas cosas le cuestan por su emocionalidad, para ellos no hay esa fragilidad, no hay esa vulnerabilidad, ellos pueden hacer actos terribles y para ellos es totalmente neuro, para eso son utilizados, para ese tipo de situaciones, para crear, yo los veo masacres y como tienen esa capacidad de poder conectar
con los humanos, también pueden servir como control mental y pueden servir también como en ciertos trabajos de espionaje, los veo yo. Son esas funciones que a veces uno dice, estas personas, ¿cómo pueden hacer este tipo de actos frente a otros humanos o frente a la vida humana? Esos son esos personajes que están hechos para eso. ¿Cómo logran anclarse? Intimidan Sí, en esa intimidación, ¿cómo logran anclarse al sistema nervioso de sus víctimas, por ejemplo? por réplica. Todo lo que Ah, hacen ellos es por réplica porque si tú ves la parte orgánica de ellos, la parte biológica de ellos, pareciera una parte, es diferente, porque no parece, como te decía en un momento, no parece totalmente desarrollada y en las funciones biológicas que puede tener una persona con un alma, es diferente. Mm, es un sistema nervioso muy precario, yo no lo veo como a un full función como la pueda tener un ser humano para no tener ese tipo de emociones y no tener esa conexión con toda esa parte como función emoción-mente, esa correlación que hay. Por eso parecieran como si por dentro de él habitaran las funciones muy limitadas para ellos, pero sí tienen esa capacidad de copiar, de relacionar. a ver, observa un intercambio energético durante una discusión de una persona normal con un portal orgánico. ¿Qué sucede energéticamente en estos momentos de discusión? En ese momento de discusión, el portal orgánico absorbe toda la energía que puede estar produciendo una persona con alma y esta persona queda debilitada, queda cansada, queda agotada y él queda energéticamente lleno de energía. Pareciera como si estuviera, como si fuera un combustible para él, pero es un combustible que le dura por un periodo, porque no es la energía de él, no es su propia energía. Por eso es que todos esos actos en un momento son momentáneos. Ahora, estas personas también van sufriendo un desgaste como en ciertos momentos de su vida porque parecieran como desequilibrados, como si ellos em, no tuvieran, al no tener un propósito, muchas veces se van sintiendo como perdidos al final de como de su existencia. Veo que ellos no llegan a una vejez porque los cuerpos tienen como una fecha límite, una fecha de caducidad. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, puede ser que un portal orgánico por lo general busca generar caos o conflicto o culpa o miedo en las personas que están a su alrededor? Sí, él puede ser como el eje, como esta estructura que puede traer cierto tipo de confrontamientos, confrontaciones, peleas, eh, por la misma forma que tiene él y la capacidad que tiene de absorber la energía del entorno. Él puede crear cualquier clase de conductas como erróneas, como malos entendidos, faltas de comunicación, peleas, peleas físicas, confrontamientos, inclusive pueden llevar a personas a desvivir, a acabar con su existencia y también todo lo que no los relaciona a ellos con las emociones como la parte sexual, también pueden crear como este tipo de desequilibrios en las personas. Si ellos pueden tener un acto sexual, digamos, vemos un hombre con una mujer, pero la mujer queda con ciertas conductas y con ciertos desequilibrios energéticos. Ok, entonces al final estos seres son como radicales en la vida, o sea, son o son de un extremo o son de otro, no, no pueden encontrar un punto medio si no es que roban a los demás. Si ellos no, en ellos no habita el equilibrio, habita una neutralidad de vacío no es la neutralidad que busca el humano en su unidad y toda esa energía, es otro concepto diferente porque ellos no viven esa polarización, que están de pronto en un estado y en otro estado.
Y esto pasa porque ellos todo el tiempo están imitando y eso también está relacionado con la forma en que su campo energético siempre está activo y tiene una forma energética de moverse y de acoplarse. Pareciera como si ellos tuvieran la forma de un rompecabezas que pueden unirse, unirse, unirse y unirse y en ellos no crea este conflicto. ¿Puede, por ejemplo, un portal orgánico apagar o limitar, por ejemplo, la glándula del timo y del sistema endocrino de la víctima, de la persona a la que le están robando la energía? Yo veo que eso puede ser progresivo, no es de un solo, Ujú. digamos, de un solo impulso. Veo que puede pasar que empiece a conectarse con la estructura cerebral del humano para imitar sus funciones y esto hace que la persona que se le es robada o se le es tomada esta energía, esta persona puede quedar como minimizada en su personalidad. Yo la veo que queda muy baja de energía, queda sin fuerza y estos portales orgánicos pueden llevar a personas de su entorno a estados de depresión o estados de éxtasis. ¿Existe, no sé, alguna enfermedad que puedan desarrollar más fácil estos portales orgánicos que un humano normal o no? Yo veo que por el desgaste energético em, pueden llegar a tener ciertas disfunciones como en, como, como, como en ciertos momentos una sobrecarga energética dentro de sus cuerpos que no lo veo como un estado como de demencia y de locura, algo muy humano, sino algo, lo veo más como un deterioro en su energía, como en su composición energética. Ok. Nico, ¿por qué hay humanos que han comentado que cuando están cerca de estas personas se sienten como secos, como agotados? ¿Qué sucede con ellos? ¿Me escuchas? Sí. Justo como lo describe Margarita hace un momento, Ujú. sobre todo porque en esta utilización del cuerpo y para mantener cierta tendencia energética están todo el tiempo en estado de absorción. Y cuando el humano llega a comunicarse con estos portales, sobre todo lo hace desde una línea emocional, está totalmente drenándose, tanto el otro absorbiendo como el humano soltándose. ¿Por qué eh, la sexualidad puede ser una vía como para drenar a las personas y ellos como llenarse de energía? ¿Qué tiene la energía sexual que a veces los llama tanto? Principalmente irá porque todo el proceso de la energía sexual, más allá del coito como tal, sino toda la integración de lo que es el concentrado, es el extracto energético más poderoso que maneja el humano. Ujú. Digamos hasta alguna punta que es la batería de la creación. Entonces, el ritmo, la energía y la potencia que se libera en un acto de sexualidad, no necesariamente el sexo como tal, sino hasta el erotismo, no sé, muchas cosas, eh, es inmenso, es intenso y aparte es utilizable, es una energía completamente utilizable para el que la aprovecha, por eso son tan llamativas las energías sexuales. ¿Qué pasa, por ejemplo, en estos acuerdos de pareja o contratos de pareja o matrimonios cuando uno es portal orgánico y el otro no? ¿Cómo es este fluctuar de energía? Por lo general el portal orgánico termina como envenenando, enfermando o debilitando bastante a la contraparte. Son estas relaciones en las que terminan habiendo finales trágicos en donde uno muere y el otro no. Hay un desgaste, hay una drenación constante. Tienden a aparecer sobre todo enfermedades como el cáncer, que son como terminales. ¿Puede, por ejemplo, un portal orgánico mimetizarse, por ejemplo, con los gustos, la personalidad de su víctima, que a veces hasta dices, están igualitos? O sea, ¿puede ser eso o no?
Esa también puede ser una tendencia humana, pero sí, sí la puede hacer un portal orgánico. Actúan como agentes preventivos para evitar que la humanidad pueda lograr una vibración mucho más equilibrada o mucho más resonante en una sola estructura o forma, lo que llaman esta parte de despertar masivo o no. Mm, sí, en una generalidad, su existencia afecta el equilibrio, hace que muchos humanos desgasten energía de formas innecesarias Ujú. y sobre todo hay un derroche energético que no se recupera. Eh, Al punto del día de hoy se han vuelto una naturalidad, Ujú. pero en su momento desequilibraron y densificaron la vida en el planeta en gran medida. O sea, sabotean proyectos creativos de humanos con alma. Y es que no están enfocados en un objetivo tan específico, están más enfocados en la sensación y la absorción energética del entorno. Cuando son utilizados, como tú los mencionas, por ejemplo, como agentes o Ujú. como asesinos o como políticos, ya conlleva un orden que no respondería a una pregunta general. A ver, entonces, por ejemplo, un portal orgánico puede, por ejemplo, odiar, no sé, la espontaneidad de la gente o la alegría genuina, o puede sabotear, por ejemplo, proyectos creativos que tengan a lo mejor sus hijos o que todo lo vean mal o que puede ser así o no puede ser así. No, no todo el tiempo. Si Ujú. es aprovechable la reacción del humano, sí, pero si es más aprovechable, por ejemplo, alimentar un estado de euforia o de positividad alterada, Ok. porque así consiguen más, también lo pueden hacer de esa manera. No necesariamente están todo el tiempo enfocados en las circunstancias del odio, están enfocados en la explotación energética humana, no importa la frecuencia en la que se utilice. ¿Los portales orgánicos están relacionados con la personalidad narcisista o no necesariamente o sí? No, esa es una capacidad humana. Ok. ¿Cómo utilizan, por ejemplo, el entorno familiar para aislarse o aislar a sus víctimas? Lo hacen a través de los distintos guiones o distintas plantillas problemáticas que existen en la frecuencia de las situaciones familiares, sobre todo. Se mezclan bastante con infidelidades, muchos robos, como de herencias, como de posesiones, atracos entre familia, sí llegan a generar una tendencia conflictiva en el entorno. Tienen, por ejemplo, disparadores, o sea, o palabras que a lo largo de su vida van activando una función para ellos sentir que tienen que atacar o que tienen que protegerse o que tienen que hacer. No, fíjate que están como más diseñados para ser intuitivos ante el entorno, Ah, ok. para ir evolucionando y reaccionando a los dramas que surgen o adaptándose a tendencias importantes, por ejemplo, en esas cantidades masivas de personas que veíamos al inicio aceptar. Voy a jugar con un cuento, ¿no? Si, por ejemplo, si en algún momento en la humanidad hubiera necesitado una vacuna, Ujú. los primeros que dimos fueron ellos para convencer al resto, ¿sabes? Ah, ok. A ver, Margarita, por ejemplo, ¿es posible convivir con ellos sin ser drenados? Oh, yo veo que no, por, primero por la capacidad que tienen ellos y segundo porque los humanos estamos en constante movimiento de energía. Por eso es que cuando tú ves el humano y ves el portal, pareciera como si hubiera un equilibrio y no equilibrio al mismo tiempo, pero no, no tiene, no, no.
No hay una forma como de protegerse o de crear algún escudo energético, no, porque toda esa energía es parte de una emanación, o sea que ellos harían exactamente lo mismo por ser ellos imitadores. En esa parte, fíjate, ahorita que hablaba Nico de las plantillas, estas plantillas pueden ser también parte de la forma en cómo la tecnología va actuando con los humanos. O sea, puede ser que estos portales orgánicos sean los administradores de estas tecnologías para ellos absorber la energía humana o no. Yo no la veo como tal, así como tú lo estás mencionando, precisamente por la forma energética que tienen ellos, no tienen esa. Yo no Capacidad. los veo a ellos como tan intelectuales y tan pensantes como puede llegar a ser un humano que va como tiene un propósito y tiene toda esa estructura energética, mental y emocional. Y ellos no, ellos tienen una estructura totalmente diferente, por lo que ellos al sentir ese vacío o esa sensación de vacío que siento al estar conectado con esa energía de ellos, no lo siento así. Existen, por ejemplo, portales geográficos, o sea, en la Tierra, donde sea mucho más fácil encontrar estos portales orgánicos para este tránsito de las energías o no es necesario. No, yo no lo veo necesario, totalmente, no lo veo así. Veo los portales, digamos, naturales de la Tierra que son parte como de su biología, son parte de su estructura, son formas y senderos energéticos, pero ya estaríamos viendo como los portales orgánicos de la Tierra que Ujú. tienen un efecto espejo muy similar a los portales orgánicos que imitan a los humanos. Tiene la misma sensación. Estructura. Y el portal, la misma estructura. Ves el portal natural de la Tierra, ves un portal orgánico y tiene como un efecto, como si ellos estuvieran imitando y conectando cierta energía que puede llegar a envolver la Tierra y puede llegar a traer cierto tipo de confusión. A ver, entonces, en esa confusión, ¿qué pasa con estos portales orgánicos, con los egregores domésticos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Con estos egregores comunes de la sociedad, ¿qué pasa con estos portales orgánicos? Son como puentes para tránsito de estas entidades, se quedan un tiempo ahí, pasan, o sea, ¿cómo los ves tú? Es que yo veo que ese portal orgánico, estos portales pueden servir de puente de transición para este tipo de seres, para este tipo de entidades. Inclusive puedo ver que una persona que ha desencarnado, ellos pueden entrar en el cuerpo, pero tiene que estar un alma que sale y Ujú. ellos pueden habitar este cuerpo, pero lo habitan temporalmente, no lo pueden habitar, digamos, hasta el fin digamos, de la existencia, digamos, de ese cuerpo que puede haber muerto prematuramente por un accidente, por alguna situación. Pueden habitarlo por un tiempo, pero ellos tienen unas capacidades muy limitadas por su estructura energética. Tienen una forma de reprogramarse los portales orgánicos cuando van viviendo situaciones en la vida, porque aunque son espejos y absorben, pero pueden ir reprogramándose con la experiencia de la vida o no. O son así y así solamente actúan o roban identidades para irse adaptando. Yo veo más que roban identidades para irse adaptando, esa capacidad de renovación. Yo veo que ellos no la tienen, no la necesitan, no habitan en ellos, digamos, ese tipo de sensaciones. Por lo que veo que tampoco en ellos habitan las preocupaciones, no tienen como ese desequilibrio que puede tener un humano del común. ¿Cómo influye, por ejemplo, entonces, esta parte, por ejemplo, la primavera, el verano, el ciclo circadiano de la Tierra y del humano a estos portales orgánicos les afecta o en esta imitación ellos se van adaptando? ¿Cómo lo viven ellos? Yo veo que por su biología, por su cuerpo, los ciclos circadianos no les afectan.
no los penetran, no hay una penetración por la parte biológica y por la parte orgánica de su cuerpo. No veo que ellos tengan que adaptarse. mm, y veo que tampoco tienen que adaptarse como a cierto tipo de alimentación, tampoco. Todo lo hacen es como hemos visto por imitación, pero no, es como si todo lo que pasa natural en la tierra, ellos tuvieran como una capa permeable, algo que no permea, digamos, en cierta forma en ellos, en una forma natural. Es algo que no viene de afuera hacia adentro, sino de ellos hacia afuera. Dime 3 características evidentes para poder más o menos observar que puede ser una persona un portal orgánico. Bueno, yo le veo la forma de su mirada, la forma de sus ojos, es una de esas personas que les cuesta mirar, em, como que en ciertos momentos en su cotidianidad son evasivos, son personas que tienen como una personalidad, como si se sintieran neutros, fríos en ciertos momentos, no se les siente como esa explosión de emocionalidad, no, son como personas más bien solitarias y, y las veo como, como personas también como en ciertos, como conflictivas, es que son unas como sensaciones tan ambiguas en estos portales y como son de imitación, como si estas personas en ciertos momentos uno las ve como sin propósito, como si ellos no tuvieran como cierta intención de vivir la vida. Yo las veo en la totalidad, yo las veo más como unas personas muy neutras, como muy sin vida, como muy sin vitalidad. Veo también que son personas muy solitarias. Ok. Nico, ¿cómo reacciona, por ejemplo, un portal orgánico cuando está con personas que son autónomas, o sea, que tienen su alma y todo, y él está en un lugar donde hay varias personas? ¿Cómo decide cuál va a ser ahora sí que su víctima para robar energía y tratar de ir tomando su identidad? ¿Me escuchas? Sí, Depende mucho de la situación y el uso del portal orgánico, Ira. Si de ajá. alguna forma el portal orgánico está reaccionando en consecuencia a lo que está manifestándose del entorno, irá adaptándose, irá reaccionando y tomando decisiones a partir también de la susceptibilidad del humano y la cantidad de emanaciones que el mismo entregue. Serán los riesgos que tomará o no, se podría medir así, pero cuando son indicaciones o son portales que se activan, Mm, es la conciencia que lo manifiesta, o si es una conciencia remota, por ejemplo, ujú. prioriza en cantidades de extracción, o sea, se acerca más a los humanos con mayor capacidad de drenaje que los que no. A ver, ¿cómo se siente el cuerpo de una persona cuando se presenta el momento exacto en que un portal intenta drenar la energía? Y es que fíjate que para que ese proceso se complete, Ujú. no hay forma que el humano lo detecte porque antes de que el portal absorba, el humano ya está expandiéndose y ya está soltando. En realidad, el portal no se activa hasta que el humano empieza a absorber, hasta que el Entonces, humano empieza a soltar más bien. entonces, en esta parte de la confianza, el humano, el portal trata de ganarse la confianza del humano para que el humano suelte su campo energético y entonces él pueda tomar, ¿es así? No necesariamente es como hace rato. Si no le funciona la confianza, entonces lo violentará, pero encontrará una forma de absorber. Entonces, ¿cómo eh, cómo se ve, por ejemplo, el campo áurico de una persona que está siendo drenada por este campo áurico que me decías que es como poroso? ¿Qué pasa con el campo áurico de una persona que tiene alma con el campo áurico de esta persona que le está absorbiendo la energía?
es que si lo ves en vivo, Ujú, lo que observarías sería que el campo del portal orgánico se rellena por un instante y ujú. el campo de la persona con alma se hiciera seco Se o si se le porosea. pegara hacia su cuerpo, ajá. Entonces, ¿cómo ellos activan esta parte de el papel de, por ejemplo, adaptarse a la sociedad? Porque, bueno, si los humanos somos muy, como decía Margarita, como más en esta parte mucho más emocional, ellos cómo van adaptándose a la sociedad, cómo van viviendo todas estas sensaciones emocionales del humano. Lo imitan, cómo, Lo imitan hasta cierto punto, lo replican, pero también irá esta misma desconexión del alma, se les hace bastante sencillo convivir con los humanos porque nosotros somos por excelencia una de las razas más manipulables, sobre ok. todo desde la perspectiva emocional. Si un portal orgánico aprende, entiende el ritmo de una persona o de un grupo de personas, sobre todo en la tendencia emocional, tiene la llave abierta y ni siquiera se tendría que esforzar, solo tendría que ser el complemento perfecto o la característica perfecta para reforzar esa influencia en el grupo. Entonces, al final de cuentas, un portal orgánico puede ser esta persona que manipule un grupo y entonces él haga que se mueva la estructura orgánica de las personas para él utilizarlas a su favor. ¿Es así? Sí, sí. Sin embargo, cuando son reactivos, o sea, que van adaptándose, no necesariamente son líderes o son completamente participativos, sino que esta manipulación también la pueden llegar a hacer en un estado secreto o en pequeñas y minuciosas incisiones para luego completar un todo. ¿Qué pasa si un portal orgánico se queda sin nadie a quien drenar? Continúa hasta que encuentre un aspecto por drenar. No necesariamente se destruye ni se seca ni nada por el estilo. ¿No se autodestruyen ellos nunca? No. ¿No tienen como esa No por capacidad? falta de drenar. Pueden ser completamente desechables, sí. Ujú. O sea, un portal orgánico que es tomado por una energía y que en ese momento esa energía decide cortar el cuello del portal, pues lo termina. Sin Ah, embargo, no se terminan por no drenar. ok. Entonces, existe una forma de diferenciar, por ejemplo, un trauma humano de la naturaleza, por ejemplo, de un portal orgánico. Sí, porque el trauma humano de alguna forma tiene un anclaje físico. El, el portal orgánico no padece. Mm, A la hora de manipular ni siquiera transmite. ok, En realidad, Ira, son seres que pueden pretender una incursión humana, pero sin embargo, esa desconexión de la característica de transmisión de empatía ujú, son bastante detectables hasta cierto punto. ok. Margarita, ¿cuál observas que es el mayor secreto de los portales para ocultar su propia debilidad o cuál es la mayor debilidad de estos portales orgánicos? Es que verlos a ellos no se les ve una debilidad humana como tal, porque ellos tienen ese contenedor, es un contenedor que es adaptable a las situaciones y a las circunstancias humanas. Entonces estaríamos dándoles a ellos ya un aspecto humano Humano. que no poseen. Ok. Entonces, ¿cómo ellos nunca tienen, o sea, nunca se les da esta forma de sentirse soberanos en mente, en espacio, en cuerpo? O sea, ellos no sienten esa necesidad. No, no la sienten. Pero cuidamos cuando la viven, cuando toman la energía, cuando la imitan y cuando la absorben, son como,
no, es que no sé, como no es algo humano, Ujú. para ellos es una percepción como momentánea, pero no es su fin, no es su propósito de liderar o de gobernar. Ellos pueden ser perfectamente unos títeres, ellos pueden estar puestos Ujú. en ciertas posiciones y pueden ser manipulables, pueden ser movibles, porque ellos no tienen como esa capacidad que tiene el humano del poder, del logro, de la ambición. Como en ellos es una imitación, los procesos que ellos tienen son muy diferentes a los procesos que tienen los seres humanos. Ok, muy bien, vamos a desconectar de todo y de todos porque vamos a volver. Vamos a desconectar. Empiezan a reconocer cada uno su fuerza y su energía. Respiran profundo y empiezan a mover sus manos, sus pies, para reconocer y reconocer su propia energía. Entonces, mientras ustedes van regresando, en este capítulo fuimos explorando como la interfaz humana con el sistema de control. Entonces, la existencia de estos portales orgánicos, que son individuos que funcionan como repetidores del sistema o de otros humanos para drenar, para sabotear a quienes tienen esta parte del alma o de la conciencia original. Entonces, la clave de la libertad no está en luchar, sino en diferenciarnos de ellos y en la indiferencia energética, o sea, nuestra soberanía biológica, entender que el portal orgánico solo puede operar a través de nuestra reacción emocional. Si no hay una reacción de nosotros, ellos no pueden conectar con esta parte. Entonces, bueno, vamos a dejar aquí y vamos a dejarles nuestro correo, que es info@iracema.com, y nuestro WhatsApp es más 52 479 204 49 73. Vamos a cortar